Señores, bienvenidos a Arquitectura Crítica. Hoy vamos a hablar de un tema que para ti debe de ser de mucha importancia y es justamente de los apartamentos de inversión. Vamos a hablar justamente de qué significa tomar una inversión de este tipo, cuáles son los detalles importantes y cómo poder identificar si es o no viable para usted. Johan, este tema le va a interesar mucho a la gente porque tiene que ver con esa ola de compras, ventas, sí, de inmuebles, ofertas. desarrollo, ofertas para lo que es el público en general. Aquí vamos a hablar justamente de ese tema y me gustaría saber tu opinión con relación a esta ola de crecimiento de proyectos que se están vendiendo con la finalidad de que las personas lo tomen como inversión. Hay mucha oferta. Ha habido un crecimiento muy importante en esa área, en todo el país, tanto aquí en el Distrito Nacional como en zonas turísticas como Punta Cana, la zona este en general, con viviendas de carácter de inversión, ya sea apartamentos, casas, suites. Y es importante darle un enfoque de que realmente sea de inversión. Para que sea de inversión y que sea negocio debe tener un retorno, debe tener un beneficio. Claro. Y es bueno también ver ese retorno y ese beneficio o esa rentabilidad, en qué tiempo tú tendrías un valor óptimo. O tu enfoque está dirigido de qué forma, cómo tú lo quieres. Al final, ¿cuál es la finalidad que tú quieres con ese dinero que tú vas a colocar ahí? Vamos a poner un escenario, Johan, Sí, para que la gente pueda tener en su imaginativo lo que estamos hablando. Digamos que yo quiero invertir un dinero para la compra de un apartamento, entendiendo que voy a tener algún tipo de plusvalía, algún tipo de beneficio, o quizás a lo mejor algún tipo de rentabilidad a futuro. sí. ¿Es viable o no? Entendiendo que ahora mismo hay una ola de crecimiento a nivel de lo que son los proyectos de construcción, hacer inversiones de este tipo. Mira, tú mencionaste una palabra ahí que a mí me llama mucho la atención y yo tengo una opinión muy personal y es el término de la plusvalía. La plusvalía no existe en todos los lugares. Hay una falsa creencia que se adoptó por lo que significó el sector construcción hace 20, 30 años o un poco más, y era que cuando tú comenzabas a urbanizar un sector, ese sector, dependiendo de lo que se iba desarrollando ahí, iba adquiriendo más valor. Y se daba el caso de que tú comprabas hoy a un precio y en 5 años, 10 años tú vendías y por el desarrollo de ese sector ya tu propiedad valía otro precio. Al día de hoy, la mayoría de los sectores desarrollados, vamos a limitarnos tal vez en el distrito, que es el área que yo más conozco. Por poner un ejemplo, Evaristo Morales es Evaristo Morales. O sea, ya tiene una gama de construcción determinada. Piantini ya tiene una gama de construcción determinada. El Millón, Bellavista, Mirador Sur, Gascue, Renacimiento, Naco. Dentro del Distrito Nacional existen todavía muy pocos sectores donde pudiéramos hoy día pensar en que si compré hoy a un precio, en 5 años va a valer más. Una cosa es la devaluación de la moneda, otra cosa es que si tú lo calculas en dólares y en 5 años el dólar aumentó de precio con relación al peso, tú percibas más. Pero hacer una inversión pensando en que si yo compro una propiedad hoy en $200,000, mañana va a valer $300,000, yo no digo que no pase. Yo lo que aconsejo es que no se compre con esa finalidad. Entendiendo que va a tener una plusvalía en el tiempo o quizás rápidamente. Hay muchos temas arquitectónicos, muchos cambios de tendencia que hacen que una propiedad pueda subir o bajar de precio. Vamos a hablar de tendencia. Me gustó esa parte. De hecho, tú ves ahora mismo cuando te quieren vender una propiedad que te hablan de apartamento clásico. Apartamento clásico es un apartamento que ya tiene 15, 20 años, que se construyó con otra tendencia, que de hecho tienden a tener mejores espacios útiles que los nuevos. Pero los apartamentos modernos tienen más chulería visual, tienen una serie de acabados más atractivos, más ligeros, que va a depender del usuario que lo va a adquirir. ¿Qué pasa? Mañana la tendencia arquitectónica sea completamente diferente y ese que hoy día está moderno, mañana se va a ver tal vez ni siquiera clásico.
se va a ver desfasado, se va a ver viejo, se va a ver que pasó de moda. Y eso es un factor importante en que tu propiedad pueda mantener el precio o perder precio o aumentar de precio. Hablemos de tendencia. Sí, pero dale. Para no salirnos del tema, que era lo de las viviendas de inversión, a mí me preocupa cómo se le ha dado una importancia, valoración. Sí, y la forma en que se están vendiendo ese tipo de propiedades. Por ejemplo, si vamos al área de Punta Cana, tú consigues en Punta Cana proyectos que te dicen tú 30% de inicial, 70% contra entrega, y hay muchas personas que son motivadas porque le dicen tú financias el 70% y esa propiedad se te va a pagar sola. ¿Eso es real, Johan, o eso es mentira? Existe. No, eso no existe. ¿Por qué no existe eso? Vamos a ver. Los números hablan solos. Nosotros podemos hacer escenarios, tanto en Punta Cana como aquí. Punta Cana sí, a diferencia del Distrito Nacional, que bueno que lo tomamos en cuenta aquí, sí está en un proceso de desarrollo, lo que sí te va a permitir o te da más probabilidad de que aquí a 5 años la propiedad aumente de precio, dependiendo del sector donde compren en Punta Cana. Porque Punta Cana está en un proceso de desarrollo. De igual forma, Santiago tiene muchas áreas definidas, pero hay otras áreas que están cambiando de casas a apartamentos y están en un proceso de desarrollo. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. O sea, hay zonas y lugares que por el cambio que están teniendo en la utilidad de ese suelo y por lo que se está construyendo, tienen una tendencia a un aumento de valor. O sea, no quiero que digan que yo dije que ya las propiedades no aumentan de valor. Tienen que ver el sitio o el lugar donde están comprando y el desarrollo que todavía se le puede sacar a ese lugar. Bien. De acuerdo. Consulten un especialista en la materia, un buen real estate, buenos asesores antes de tomar su decisión. Ahora, yéndonos a lo que nos compete. Los apartamentos de una habitación son el ojo. O sea, esa es la tendencia. Son el target que tienen las personas o que piensan las personas al momento de comprar un apartamento o una vivienda de inversión. Piensan en el de una habitación. Ahora mismo hay muchas ofertas de suites que ya o sea, ni siquiera son apartamentos de una habitación. Sino aguanta, Johan. ¿Qué es eso, suite? En un solo espacio tienes todo. En un solo espacio tienes el kitchenette, tienes la habitación, tal vez una salita, baño y todo. Aguanta. ¿Y eso se está vendiendo ahora mismo, señores? No, y mucho. ¿Mucho? Y mucho, porque al final las personas que buscan ese tipo de propiedad, o la mayoría de las personas, para no ser absolutista, que buscan ese tipo de propiedad, ven precios. Sí. Y cuando tú ves un apartamento de una habitación en 200, 220, 250 mil, $300,000, y tú ves una suite en 150, en 120, 130, donde tú no vas a vivir ahí, sino que tú quieres un espacio que tú puedas rentar, es atractivo dar el menor precio que el de una habitación. Ahora, aún así, ¿qué tan negocio es? Sí, porque estamos hablando de un área sustanciosamente pequeña. ¿Qué tan negocio es? Con multiplicidad de áreas internamente ahí. Y con una alta oferta. Y con proyectos que tienen muchas áreas atractivas, con muchos... tienen una serie de... amenidades. De amenidades, gracias por la ayuda. Una serie de amenidades que son muy atractivas. Entonces... ¿qué tanto te puede afectar a ti la que tú acabas de comprar que tiene X amenidad o que no tiene esa amenidad versus a los nuevos? Entonces, si nos vamos a números, tú tienes tu casa o tú tienes tu negocio, tú tienes un dinero ahorrado, tú quieres colocar ese dinero para que te produzca dinero y tú estás pensando en adquirir una vivienda de ese tipo para rentabilidad, es bueno que tú hagas tus números. Particularmente, mi sugerencia y mi consejo, si usted no tiene el 60, el 70, el 80% o la totalidad de lo que cuesta esa propiedad, no se meta pensando en que usted va a recibir dinero de esa propiedad. Que se va a pagar solo. Y pensando en que se va a pagar solo. Y nosotros podemos hacer múltiples escenarios para no alargar el podcast. Vamos a hacer un escenario con un apartamento de una habitación. Ok. En una zona atractiva.
ya sea Naco, Paraíso, Piantini. O sea, digo atractivo para el ejemplo esa movilidad, sí. que son zonas que tienen un área corporativa, que tienen plazas comerciales atractivas y pueden motivar a que una persona se pueda quedar una noche, 2 noches. O sea, no quiero desmeritar los otros sectores. Bien. Y es la zona donde también hay más incidencia. Eso y Gascue. Porque Gascue también tiene un factor muy importante que tiene esa zona colonial cerca, Malecón cerca, etc. Un apartamento, si hacemos un escenario que te cueste $150,000, en Piantini no lo va a encontrar. A menos de que sea tal vez una suite. Pero un apartamento de $150,000, $200,000, por mejor renta que tú consigas, estamos hablando de $100 mensuales, $100 al día. $100 al día. $80 al día, $90 al día, $110 dependiendo del tipo de amenidad o dependiendo del tipo de proyecto donde esté. Obviamente no va a estar full time el mes completo. No, hay que medir el nivel de ocupación que tiene la zona. Sí. Pero vamos a hacer un escenario... 3 días a la semana, mínimo. Vamos a poner un 50% de ocupación. Vamos a ponerle que, 15 días. Que tiene 15 días de ocupación. Sí. $1,500. A $100 son $1,500. De esos $1,500, tú estás pagando por lo menos $150 de mantenimiento. En el mes. En el mes. De esos $1,500, tú estás pagando por lo menos $150 de luz. Porque el que va a tu propiedad es con el aire acondicionado todo el tiempo. Full time. Ahí te quedan $1,200. De eso ponle que tú estás gastando un aproximado de... En los servicios que tiene que tener una persona para que te vaya a limpiar. 7 limpiezas a $30. 7 limpiezas poniendo de que se te hospedaron mínimo 2 noches. Ok. En 15 días, sí. 7 limpiezas a $30 la limpieza, son $210. Menos 210. Sí. Estamos hablando de que te están quedando $990. Ok. Y si esa propiedad que tú tienes, que ese es otro tema, que te venden una propiedad diciendo que tú la pusiste ahí y eso empezó a producir, ¿no? Esa propiedad hay que administrarla. Esa propiedad debe tener una persona que se encargue de que cada vez que salga el huésped se limpie, que la verifique, la logística. Que la reciba, que la mantenga en orden. Si la persona que es el propietario tiene el tiempo y la facilidad, lo hace él. Lo hace él. Pero si es una persona común y corriente, que tiene su trabajo, de negocio, que tiene negocio, que está generando dinero, que está puesto para generar ingresos para poder pagar esa misma propiedad que adquirió, debe de depender de una administradora que te va a cobrar un 20%. Entre un 20 y un 30%. Wow. Vamos a suponer que ese 20%. Ponle un 20% para ayudarlo. De 1,500 son $300. Mira. O sea, los $900, quítale $300. $300. Te quedarían $700. No. 600 y pico dólares. Sí, $690. $690. Sí. Ok. Y pongamos el caso de que tú tengas que hacer una reposición menor en ese mes y ponle $100. Porque rompieron los platos, rompieron los vasos, te mancharon un cojín que lo mandaste a limpiar, te dañaron una cortina. Y eso, que no mencionaste ahí todo el equipamiento de la casa, que eso tiene un valor, y aunque no se lo estamos poniendo, pero que tiene que estar, aunque sea prorrateado. Vamos a ser benevolentes y no lo sumemos. No lo sumemos. No lo sumemos. Lo dejamos así. Si tú le quites esos $100, ya vamos por 500 y pico de dólares. 590. Ok. Imagínate. Bueno, y no hemos llegado al IPI. No hemos llegado al IPI, imagínate que esa propiedad tú la hayas adquirido dando el 30% y que tú financiaste, vamos a obviar lo que diste. Tú financiaste $100,000. Ok. $100,000. Imagínate que la propiedad te costó $200,000 y tú diste 100 de inicial. Imagínate que la propiedad te costó $150,000 y tú diste $50,000 de inicial. Tú vas a financiar $100,000. $100,000 hoy día, por menos que paga, te paga $1,000, $1,100 mensuales. Te paga cerca entre 60 y 70 mil pesos. Debe de pagar. De préstamo. A una tasa de un 12. Calcula un 14. Que está cachú. Calcula un 14. Calcula el seguro de la vivienda. Tú tienes que disponer. Vamos a hacer. Ponerlo bajito.
ponle $1,000, tú tienes que buscar $400 todos los meses. Para poder compensar. Y estamos hablando de un 50% de ocupación. Si tú haces ese cálculo con una renta larga, por mejor apartamento que tú tengas de una habitación, tú vas a rentarlo entre $800 y $1,200. O sea que estamos hablando de un escenario de menos ingresos. O sea que significa que de tu bolsillo tú tienes que sacar más ingresos. Yo he visto propaganda de proyectos donde te venden que financiando el 70% el proyecto se paga solo. Nosotros estamos haciendo un escenario ahora mismo. Con el 30%. Con un 50 o un 40% dependiendo en la propiedad que sea. Y no se paga solo. Hicimos el escenario con un apartamento de una habitación. Hay apartamentos de 2 habitaciones que las personas lo compran para inversión, que son menos rentables todavía. Porque al final tú pagas mucho más dinero. Si el de una habitación te costaba 150, el de 2 habitaciones te cuesta 250. Para amueblarlo tienes que gastar más dinero. Directamente pero al final las rentas, si el de una habitación tú lo rentas en $100, el de 2 habitaciones en $120. Los $20 no te dan la diferencia. No te la dan. Entonces, no es que no sea negocio. Puede ser negocio. Lo que tienen que tirar sus números. Y no llevarse que porque yo tengo $20,000, $30,000, $40,000 ahorrado, hacer un financiamiento de $100,000, $150,000 contando con que eso se va a pagar solo. Eso te puede generar una situación... Una carga extra. Una situación importante, negativa en tu economía mensual. Y puede poner en riesgo estabilidades que ya uno tenía en ese momento. Claro. Siendo así el escenario, Johan, y entendiendo que eso está con cucharita, todo eso ahí, entendiendo todo el escenario, siendo así, lo que tenemos que llevarle a todo el que nos escucha es una especie como de conciencia para que al momento de poder tomar la decisión de adquirir cualquier tipo de inmueble, en este caso para apartamento, que es la tendencia mayor, pueda analizar todos los escenarios ya anteriormente dichos para que, si los números le dan, puedan hacer la inversión a ojos cerrados, pero que si no le dan los números, sepan que esa famosa tendencia de decir que se paga solo no es del todo cierto, para que no se vayan ahí con amague, como dicen los muchachos. Mira, el que tiene la facilidad lo puede hacer sin de ahorrar un dinero, el que tiene la facilidad de disponer de un dinero, lo mejor que hace es colocarlo en inversión. Eso es lo ideal. O sea, lo mejor que hace, pues, claro. Si lo gasta en viaje, bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero si lo gasta en viaje, se fue el dinero. Si lo gasta en otro tipo de cosas, se fue el dinero. O sea, si quieren ir armando un esquema financiero que te vaya a ayudar en los futuros meses, en los futuros años, ya cuando la fuerza de uno de producir disminuya, lo mejor es colocarlo en inversión. Y no estamos diciendo que comprar un apartamento de una habitación sea malo. Todo lo contrario. Tu dinero ya tú sabes dónde está. Y está en un inmueble. Es la finalidad. Es cómo tú armas ese plan. Tienes que armarlo de una forma aterrizada. Sabiendo los números que eso te puede representar. A favor y en contra. Ya tú sabes el sacrificio que vas a hacer. O ya tú sabes la facilidad que vas a tener. O si te conviene comprar en X sector o en otro. O si te conviene comprar más en Punta Cana porque está en un desarrollo y puede adquirir una plusvalía. O tú quieres algo aquí en el distrito o en la ciudad donde vives porque te queda cerca y fácil de tú manejar y administrar. Tienen que evaluarlo todo. O sea, para que no se tergiverse. No estamos diciendo que no lo hagan. Es que se haga con conciencia. Tirando los números. No se lleven de que el vecino me dijo, el vendedor me dijo, mi primo me dijo, fulano me dijo. No. Tiren sus números. Si no tienen esa facilidad, contacten a un buen asesor inmobiliario que le hagan una tabla de Excel, pero con números reales. Porque conozco de casos de personas que cuando se armó el boom en el 2021, 2022, 2023, ya post pandemia, que adquirieron propiedades, que le estuvieron entregando propiedades del último año para acá, que han visto las realidades, no son los números. Y eso, que esas personas que se le está entregando proyectos hoy, adquirió una plusvalía, porque del 2021, 2020 a la fecha, los inmuebles han subido mucho de valor.
ya sea por el alza del dólar, ya sea por el alto costo de los materiales y demás, pero el inmueble ha subido de valor. O sea, al final para el adquiriente fue una plusvalía. Aún así, los escenarios económicos mensuales para mantenerlo han sido muy diferentes a cómo se le planteó en su momento. Una cosa es el valor y otra cosa es la parte del financiamiento en sí. Y si ya uno tiene una economía copada con compromisos, un desbalance en un costo no previsto te puede generar una situación. Claro. O sea, la idea es, si no tiene tal vez la cantidad adecuada, utilice una herramienta financiera. Un puesto de bolsa, un certificado financiero. Si su negocio particular hace dinero con tu dinero, utilice ese dinero y reinviértelo en tu negocio. Si tú eres una persona que devengas un salario y que el dinero que tú puedas acumular no te va a representar más dinero para tu negocio, lo puedes utilizar entonces para una herramienta financiera. O si tienes el capital para hacer un compromiso prudente, sensatamente viable, métete en tu proyecto de inversión. De hecho, tal vez no tienes que esperar que esté listo hoy. Te puedes meter un proyecto en construcción que te lo entreguen en 3 años. Que tu economía hoy y en 3 años no debe de ser la misma. Debe de haber un crecimiento. Claro. O sea, que con esa mira y uno programándose para eso y sacrificando tal vez algunas cosas, el capital, la limitante de capital de hoy tal vez en 3 años no la sea. Es que lo puedan hacer de una forma sensata. Que lo calculen, no se dejen llevar de las emociones. Porque el dinero no se reproduce, el dinero hay que producirlo, claro. Hay que producirlo. Eso no se reproduce, hay que producirlo. Bueno, Johan, yo pienso que con ese preámbulo bastante amplio se le da una óptica bastante clara para las personas, porque entiendo y estoy a favor de que las personas hoy en día toman la iniciativa de comprar en función a la ola, a la moda y también a las emociones que le generan esas atractivas visualizaciones a futuro de lo que significa tener un inmueble y de lo que significa supuestamente pagarse solo. Así que si en lo adelante tienes la decisión de tomar la iniciativa de comprar un inmueble, toma estas consideraciones que te acabamos de decir aquí en Arquitectura Crítica para que en lo adelante no tengas un dolor de cabeza. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Crítica. Nos vemos en la próxima.